Shalom. Shalom, bienvenidos todos. Shalom. Para allá que vamos a estudiar el día de hoy, para allá Mishpatim. Está en Shemot, capítulo 21, del 1 al 24, 18, pero nosotros vamos a trabajar en el capítulo 21 y los primeros versos, si Dios nos permite, del capítulo 22. Como ustedes querían que cambiara el esquema de las clases, lo cambiamos. Entonces ahora lo estoy dividiendo la clase en dos bloques, en dos grupos, para que podamos caminar un poquito más en la parashá. Obviamente no tocamos temas tan puntuales de la parashá como tal, pero sí damos explicaciones de ciertos términos y ciertos puntos que vamos a ver en ella. Hoy yo quise dividir la parashá en dos bloques, dos partes fundamentales, que son el bloque número 1, que es el respeto a la persona y la dignidad, porque en los primeros versos, todas las leyes que hay en los primeros versos tienen que ver con persona a persona, ¿sí? Y el segundo bloque, el respeto a lo ajeno, porque los últimos pasuk del capítulo que vamos a estar estudiando hablan sobre mis pertenencias y cómo mis pertenencias te pueden afectar. Entonces, vamos a tocar hoy dos temas que se hablan dentro de los conceptos de la Kabbalah, que quizás para algunos son conocidos, pero para otros pueden que sean muy nuevos. Y el primero de esos aspectos es el Itaruta Le'ele Tata y el Itaruta de Le'ela. Itaruta Le'ele Tata es el despertar de abajo hacia arriba, y el Itaruta Le'ela es el despertar de arriba hacia abajo, ¿sí? Itaruta de Le'ela es el despertar de arriba hacia abajo, y ya voy a dar el concepto. No se preocupe. Itaruta de Letata es el despertar de abajo hacia arriba. Sé que suena como trabalengua, pero después que se lo conocen, ya no les afecta mucho. Estos dos aspectos tienen que ver con el pasaje que dice Ani le dodi me dodili. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa es la base de este concepto del despertar de abajo hacia arriba y el despertar de arriba hacia abajo. Luego que veamos este concepto, vamos a estudiar un poquito los pasajes de la primera parte que les dije, que son los mishpatim, los estatutos que hay entre persona y persona, la parte de los esclavos, la parte de lo mal llamado ojo por ojo, diente por diente, que lo vamos a explicar hoy de una forma con los sabios, para que podamos entender a fondo qué significa. Y como decía un amigo, como dice un amigo y que también es maestro, el Morey Gat, nos vamos a meter hoy en camisa de 11 balas, porque vamos a hablar de un aspecto del Gilgul. El Gilgul, mal traducido como reencarnación, significa en realidad la encarnación del alma en el cuerpo. Vamos a dar las bases dentro del Taná de este pensamiento, para que no digan, esto lo inventó el Arizal en 1500, no es mentira, está desde la Torá, este concepto, desde el Taná, y lo vamos a dar los versos y vamos a explicar un poquito por qué. Hay algunos pasajes dentro de los estatutos que hay entre hombre y hombre que pareciera no quedar muy claro, como por ejemplo cuando dice, y si matare a una persona, pero Dios fue quien propició eso para que le pasara a esta persona, y entonces no hay juicio. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Dios preparó esto de que matara a otra persona? Ya lo vamos a estudiar. Estoy haciendo ¿cómo digo? Estoy dando lo que vamos a ver en la parashá el día de hoy, ¿sí? Los puntos clave,
¿cómo se llama? Los trailers de la película. Estos son los trailers de la película. Esos son los temas relevantes que vamos a tocar. Como yo sé que son conceptos que no todos manejan, que no todos han estudiado a profundidad, quiero que sepan que esto lo vamos a repetir en varias parashot para que cada día se les vaya, cada semana se les vaya siendo más familiar, porque quiero que sepan una cosa. La Kabbalah se divide en, digo yo, dos conceptos principales. Uno es que tienes que saber todos los vocabularios que hay dentro de la Kabbalah, esos son los conceptos, ¿sí? Y después que tú empiezas a aprender a asociarlos con el día a día. Pero mientras que no conoces qué son los mundos, qué son los sefirot, qué son los parsufim, qué son el Itarut Aleretata, qué es el Gilgul, qué son, sí, los mundos, los olamot. No conoces estos conceptos que te van a llevar a una ramificación, ¿sí?, de pensamientos dentro de los textos, se te va a hacer difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gradualmente vamos a ir explicando conceptos de una forma muy superficial, de una forma muy simple. No quiero, shalom, aló, no quiero, presten atención, que agarren los conceptos cabalísticos como cosas literales. Por favor. La Kabbalah no tiene nada que ver con lo literal. Para lo literal tenemos Peshat. Y sin embargo, a veces no es tan literal. La Kabbalah es la ciencia que estudia cómo un ser finito, como yo, puede entender a un ser infinito como Akadosh Baruj Hu. Por eso, los conceptos, cuando se habla, y quiero que lo sepan, ya, desde inicio, cuando se habla, existe un mundo, no se imagine que hay un planeta Tierra encima de este planeta, en otra atmósfera, en un mundo paralelo, porque eso no es así. Esa es la composición que dieron los sabios para que nosotros pudiéramos humanamente entender cómo hay algo que sobrepasa la conciencia del ser humano, ¿sí? Esto cuando estaba estudiando Kabbalah con mi rabino, lo primero que nos decía era: no te creas, porque vas a empezar a dibujar cosas que no son. No creas que los conceptos que estamos estudiando son cosas literales. No existen esferas, no existen rostros, son explicaciones para que tú puedas ir más allá de lo físico, para que tu mente pueda desprenderse nada más de la materia y comprender las cosas como deberían ser a nivel espiritual. Pero el espíritu no tiene forma. Así que cuando usted ve una visión, incluso los profetas tienen visiones de las cosas espirituales, no están viendo el mundo espiritual. El mundo espiritual no tiene forma. Cuando yo le doy una forma al mundo espiritual, es mi conciencia tratando de entender la luz de Dios que se refleja al infinito y que me trae un mensaje. ¿Sí? Dicho esto, voy a comenzar con la explicación de los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy, pero antes quiero que leamos la Torá para afinarnos, para que estemos bien seguros de lo que estamos leyendo y por qué voy a explicar lo que voy a explicar. Presten atención a la lectura porque va a ser un poquito larga. La primera parte va a ser desde el verso 1 hasta el verso 27, que componen todos los estatutos de esta parashá que hablan sobre mi relación de hombre a hombre. ¿Sí? El hermano Orlando, por favor, si nos puede leer desde el verso 1 hasta el verso 27, corrido, por favor. Y estas son las leyes que le darás cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años, excepto un año saldrá libre gratuitamente. Si hubiera entrado solo a tu servicio, solo saldrá. Si fue casado con mujer hebrea, su mujer saldrá con él. Si su amo le hubiera dado mujer, ella pariere,
para él hijos o hijas, la mujer y su prole serán de su amo y saldrá solo. Y el siervo dice, quiero a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Lo acercará su amo a los jueces y lo arrimará a la puerta de su casa o a la jamba de ella, y dará su oreja con un punzón, ha de servirlo para siempre. Si vende un hombre a su hija por sierva y no saldrá esta con los demás siervos, si les dará a su amo y este no lo tomará por mujer, permitiría que ella fuera redimida, pero no podrá venderla a pagano después de haberla despreciado. Si la destinara para su hijo, la daría a ella el derecho de las hijas, y si tomará para sí otra, no disminuirá a la primera su comida, su vestidura y sus derechos conyugales. Mas si no cumpliere estas tres obligaciones, ella saldrá libre gratuitamente. El que golpeare a un hombre de modo que muriera también ha de morir, pero si lo hubiere hecho impremeditadamente, es decir, solo porque yo lo puso ante su amo, lo señalaré en un lugar donde pueda refugiarse. Y al hombre que mata alevosamente a su prójimo, de mi altar lo tomará para que muera. El que golpea a su padre o a su madre será muerto. El que arranque a un hombre, ya sea para venderlo o para tenerlo en su poder, será muerto. Y el que maldiga a su padre o a su madre será muerto. Cuando en medio de una riña un hombre golpea a su prójimo con piedra o con puño y el agredido no muera, tenga que guardar cama. Si se levanta y ande con bastón, el agresor será redimido, pagándole el tiempo perdido y la curación. Cuando un hombre hiera a su siervo o a su sierva con vara, la víctima muere bajo su mano, el muerto será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado porque es propiedad de su amo. Cuando en medio de una riña de hombre, de una mujer resulte golpeada, grávida, y ésta le da luz sin que haya desgracia, el agresor será multado según lo imponga el marido de la mujer, el cual entregará la multa a los jueces. Pero si hubiere desgracia, dará alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Hasta el 27. Y cuando un hombre golpea al lomo de su siervo, de su criada, hasta volverlo inútil, le dará su libertad por su ojo, y si hace caer un diente de su siervo o de su criado, le dará su libertad por diente. Okay. Se dieron cuenta que todo lo que se leyó tiene que ver con mi próximo, lo que están a mi alrededor, el esclavo, cómo lo voy a tratar, después de cuánto tiempo, qué cosas no voy a hacer, qué cosas sí voy a hacer, si un hombre quiere vender a su hija, cuáles son los parámetros que debo seguir. Todo lo que leímos hasta ahorita era de persona a persona, incorpora en esta parte tus pertenencias, ¿sí? Por eso esto lo estoy poniendo como un bloque. Ahora, voy a explicar un poquito, de hecho, de todas formas en el PDF, lo que voy a decir está en el PDF de la clase, lo que es el concepto de Itaruta de Leela. Itaruta de Leela es lo que Hashem hace por mí sin yo tener mérito. Es un regalo. Es una bondad del Creador. Pero ¿qué pasa con esto que Hashem nos regala, que nosotros no nos merecemos? Despierta en el ser humano lo que se conoce como el pan de la pereza. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el pan de la pereza? El Naaki Sufá. El Naaki Sufá es el pan de la pereza, lo que no me gané, lo que me dieron porque era hijo y no tengo ningún mérito, sino solamente ser hijo. Esto, dicen los sabios, dice el Zohar en Parashat Lech Lecha, que no da una felicidad completa, que te deja como con vergüenza. O sea, que el Eterno te tenga que sustentar todo el tiempo sin tú tener que trabajar. Y tiendes a pasar lo que pasó el pueblo de Israel. Lo que vivimos durante 40 años dentro del desierto, que el Eterno nos sustentó con maná del cielo, era el pan de la pereza. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Nosotros salíamos a la calle, y Hashem nos daba el pan, recogíamos el pan. Y era una queja constante. No, ya no quiero pan, quiero carne. No, esa agua no me gusta, yo quiero otra agua. O sea, no, es que nos ponen a caminar mucho y hay mucho sol.
y no se le desgastaba el zapato, la ropa le crecía, no le salían llagas, y era una quejadera constante. No te produce, no se enfermaban. Cuando te dan y 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 tú no te lo has ganado, te produce insatisfacción. No hay un esfuerzo. Eso es Itaruta de Leela. Es lo que Hashem te da porque Él te ama. Yo soy tu amado y yo te voy a dar. Punto. Te lo hayas ganado o no te lo hayas ganado. No importa si te lo ganaste, si no te lo ganaste. Ahora, ¿qué hace esto? Activa en nosotros un concepto del juicio. Nos deja como con ese hueco de no me lo merezco. Y eso hace que tú tengas quejas constantemente. Cuando, por ejemplo, en Devarim viene el aspecto del juicio y el aspecto de la misericordia, porque en esta parashá que vamos a leer, casualmente con las leyes de Mesorá, que Mesorá es la Zara, la lepra, ¿sí? Las leyes de Mesorá dicen que va el Cohen. El Cohen es el que decía si tenías lepra o no tenías lepra. Pero en Devarim cambia un poquito la cosa. Primero iba el juez, determinaba si lo que tú habías cometido había sido, ¿por qué en Devarim y aquí no? Ya habías tenido 40 años de leyes, ya habías tenido 40 años de estatuto, ya sabías lo que tenías que hacer, no sabías lo que tenías que hacer, y obviamente podía venir un juicio hacia tu vida, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer y simplemente no que te quisiste acatar las órdenes. A cambio en Shemot todavía no hemos pasado por esa transición y Hashem es misericordioso y nos da pura bondad con los Kohanim, porque dice la Torah que el servicio del Cohen es una bendición por sí sola. Por eso es que hay que sustentar al levita. Hay que sustentar al levita porque el levita es una bendición. Porque gracias a él, imagínense, el Cohen Agadol tenía que entrar una vez al año en Yom Kippurí y sacrificar. Y si el pueblo estaba mal o sus hijos estaban mal, el Cohen sacrificaba su propia vida por nosotros. Era un trabajo de entregar toda su vida. Si ustedes ven, el trabajo que tenía que hacer era un trabajo duro, hasta en Shabbat trabaja. Todo el día. El levita no tiene día de descanso, el Shabbat es el día que más trabaja. Porque tenía que hacer cordero en la mañana, el cordero en la tarde, encender la candela, muévete aquí, muévete allá. Duro. El trabajo del sacerdote es una bendición y hay que cuidar al sacerdote por eso. Lo que determinaba el sacerdote siempre era Rahamín, misericordia. No importa si se lo ganó o no se lo ganó, misericordia. Porque la naturaleza del Cohen es amor. Vemos a Aarón a Cohen y Aarón es paz, amor, bendición. La bendición arónica que es, te bendecirá el Eterno, te prosperará, pondrá su rostro sobre ti, te dará en tus caminos. ¿Sabes? Es algo maravilloso lo que se ve en la bendición arónica, aparte que esconde uno de los 72 nombres del Eterno, Yod, que tiene valor numérico, Lamed, que es la única letra que sobrepasa todo el alefato hebreo. Hay muchas cosas hermosas dentro de la bendición arónica que nosotros a veces, por no adentrarnos en el estudio, no la apreciamos como deberíamos apreciarla. Ahora, esta bendición que es de parte del cielo, que no nos hemos ganado, no tiene ningún tipo de juicio, no tiene ningún tipo de condenación. Aquí, en esta porción de la Torá, el Eterno dice, ok, entonces vamos a hacerte consciente de que si yo soy de mi amado, por ser recíproco, mi amado es mío. Entonces se despierta lo que es el Itaruta del Etata, que es el despertar de abajo hacia arriba. ¿Qué es exactamente este concepto del despertar de abajo hacia arriba? Es que yo, con mis acciones, con mi esfuerzo, haga subir un vapor de la tierra, como dice el libro de Bereshit, en el capítulo 2, paso 6, que dice, pero subió un vapor de la tierra, que alude que la tierra se esforzó, hizo un esfuerzo, se calentó,
se tuvo, sí, se me cayó el internet, disculpen los que están conectados, bueno, no puedo hacer nada, se me cayó el internet. No hay sino es como el sudor, el vapor de la tierra es el sudor que nosotros tenemos cuando hacemos alguna actividad física. Esa fricción que tuvo la tierra para generar el vapor, para que se crearan las nubes, para que cayera la lluvia, hizo un proceso en el agua que volvió a unir. Lo que se había separado, lo volvió a unificar. ¿Qué se había separado? Cuando el Eterno dijo, y se separarán las aguas de los cielos de la tierra. El Eterno ya lo había dado como decreto. ¿Qué hizo la tierra? No, yo quiero volver a unificar todas estas cosas. Y entonces generó un calor con la luz del Eterno, con lo que se le estaba dando, se generó un calor y se esforzó en devolver el agua hacia arriba. Cuando nosotros cumplimos Misbó, cuando nosotros nos esforzamos, porque nos cuesta, porque no nos gusta, porque nos duele, porque tenemos que sacrificar nuestra ego, porque tenemos que sacrificar nuestro deseo personal como ser humano, y decimos que no a nuestro deseo y queremos cumplir la palabra del Creador, esto es generar un vapor de nosotros hacia el cielo, y se conoce como Itaruta Ledetata, que es yo cumplir mis votos para agradar al que me da todo. Ya eso hace que yo pierda lo que es el pan de la pereza. Ahora, las misbos, voy a tratar de conectarme un momento otra vez, disculpen. O sea, lo que Ajá, si quieres, pueden preguntar mientras. por ejemplo, como el pan de la pereza es cuando uno es hijo y recibe todo del padre, sin ningún esfuerzo. Sí, es la primera etapa de bebé. ¿Qué te ha dado el bebé? Nada, el bebé no te da nada, te da gastos, te da cansancio. ¿No sería más cuando es un poco más adulto? No, cuando eres bebé no recibes nada. Ese es Itaruta de Leela, es el padre dándote, el padre dándote, el padre dándote. Tú no le das nada al padre. Cuando el niño crece, entonces el niño empieza a dar gracias por lo que se dio, empieza a decirle al papá te amo, a incluso nada más con el hecho de que diga la primera vez papá o mamá, ya es un dar, ¿sí? Entonces despierta en el padre un amor más grande, ¿sí? Cuando nosotros estamos chiquitos, pequeños en la Torá, y cumplimos una misma, le decimos, Abino Shema Shemayin, tú eres lo más grande, tú eres lo más maravilloso, no puedo vivir sin ti. Y Hashem escucha por primera vez esa palabra en nuestros labios, lo enternecemos. Eso es una ternura, eso hace que se despierten bendiciones, como ese primer amor, esa primera etapa de conexión con el Creador, donde tú empiezas a adorarle, a servirle, a no quejarte por lo que te pasa, sino que eres agradecido incluso con lo que no te da. Eso hace que se despierte ese lugar en la presencia divina. Entonces, se hace recíproco. Es lo que yo hago con mi esfuerzo, como por ejemplo, en Pesa no hay esfuerzo. En Pesa el Eterno nos sacó. No hubo esfuerzo. El Eterno le dice, te vas a comer, te vas a hacer aquí, vas allá, y vamos para afuera. En Sukkot sí hay esfuerzo. Porque tengo que llevar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que hacer, yo tengo que subir, moverme. Si no vivo en la ciudad, tengo que trasladarme. Entonces, la diferencia que hay entre en la primera parte de que Dios me da sin que yo me lo merezca, y lo que ahora vamos a empezar a estudiar es que el Eterno está estableciendo en Mishpatim conceptos que me hacen responsable de mis acciones. Me está generando una conciencia adulta. Ya no es, fue un accidente, papá.
El niño toma el vaso, el niño tiene un vaso, está comiendo en la mesa, y el niño tumba el vaso, te pide disculpas, tú le pegas. No, es un accidente. Bueno, depende, ¿no? Mi hermano tiene un caso de infancia que, bueno, un tema, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero ¿qué pasa? Normalmente la Torá, tu Padre Celestial que te ama, te va a decir, no importa, hijo, fue un accidente, eres niño, no supiste manejar bien, coordinar tus brazos, no pasa nada. Si tú vas a un restaurante como adulto y tú por accidente tumbas el vaso y lo partes, aunque fue un accidente, el restaurante va a cobrar el vaso. Y tú como adulto eres responsable, dices, es cierto, aunque fue un accidente, yo te hice un daño, yo tengo que pagarlo, ¿sí? Como adulto. Ahora, ¿ves la diferencia del trato que tiene Mishpatim? Mishpatim nos está diciendo, te estoy haciendo crecer. No son leyes para nada más darme una distinción entre el pueblo de Israel y las demás naciones que tenían anarquía en esa época. No, le estoy dando un estado de conciencia a un pueblo que, si nos metemos a nivel histórico con las demás naciones, ninguna otra nación tenía esas leyes. Ahorita son normales. Ahorita para nosotros son normales este tipo de leyes. Yo tengo consecuencias, pero en esa época ningún pueblo manejaba toda esta estructura de orden. Por eso es que el pueblo de Israel se desarrolló intelectualmente desde hace muchos siglos y tiene un estado de conciencia, de respeto, de valor hacia los demás muy diferente que otras, incluso otras religiones. Por eso es que el judaísmo no es prosélito, porque respeta la opinión de los demás. Las demás religiones, ¿qué te dicen? Si no eres de esto, te mueres. Te vas a lo que ellos digan que es el castigo eterno, a lo que ellos digan. O tienes que ser mío o no. El judaísmo te respeta si tú eres aquello. No hay ningún problema. Si nos vamos a las 7 leyes de Noa, en ninguna tendría que haber idolatría, pero bueno, también se respeta eso. Ese respeto viene de parte de Mishpatim. Entonces, dice Rashi que la letra I que empieza en esta parashá, en el verso 1 de la parashá, Vele a Mishpatim, y estos son las leyes, y dando a entender de que cuando tú dices I, por ejemplo, este vaso es mío y este vaso también, para continuar algo que te pertenece. Cuando yo digo y, es una continuación a algo que dije antes. ¿Qué es lo que el Eterno nos dijo antes de los Mishpatim? Las 10 palabras explícitas. Las 10 palabras explícitas que son conocidos como los 10 mandamientos. Cuando nos dice en esta porción, y Veele a Mishpatim, y estos son las leyes o los estatutos, nos está tratando de decir que lo que estamos hablando ahorita del individuo es tan importante, tan relevante como lo que se me dijo antes. Lo que se me dijo antes es importante. Lo que se me está diciendo ahorita, a pesar de que me habla de conceptos de esclavitud, de golpizas, de muerte, estos conceptos son importantes entenderlos. No sé qué quería decir el hermano Calé, que me alzó la mano, para continuar. Sí, ya sé. No, di. No, lo que pasa es que
se me fue. Ah, perdón. Era el momento. ¿Sabes qué pasa? Que a veces al momento también yo estoy como con el tema en la cabeza y si lo corto para darte la palabra, después cuando yo quiero retomar el punto, como no lo había explicado completo, entonces se hace una mezclolanza que no, después nadie nos entiende. Pero quedó claro el concepto de el despertar de arriba, que es Itaruta. Ajá, viste que tenía que volver. El despertar, ajá. Un duro despertar, no, eso no. A veces tenemos nosotros individualmente hacia el cuerpo. Escuchen. Tenemos al todo curso lo tenemos muerto en nuestras vidas. No lo tenemos vivo. ¿Ves? Por nuestras acciones. Es decir, en la busquemos de nosotros santificarnos, apartarnos, echar ahí, y hacer lo que ha querido. Tenemos que tener al Eterno vivo en nosotros, pero a veces nuestras acciones no tenemos una vida o esa elevación por el Eterno, sino tenemos a un Dios muerto. ¿Ves? Por eso que no, a veces es triste, ¿no? Porque si tú estás muerto y tu Dios está muerto, entonces ¿quién es Dios para adorar si el Dios tuyo tú lo das a conocer como un Dios vivo? Entonces la Torah a veces está muerta en nosotros. No es eterno, todopoderoso, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él descienda por nuestra misma, es decir, despertar, porque a veces tenemos ese espíritu tan muerto que no levantamos ni una voz. Entonces, si no tenemos alegría, si no tenemos shalom, si no cumplimos los mismos, si no nos esforzamos, si yo no me esfuerzo el lunes, el jueves y el Shabbat para estar acá, ¿cómo voy a despertar? Nunca voy a despertarme. Entonces nuestra vida es un desastre. Tenemos la mamá de la pereza encima. Tenemos un cansancio espiritual, un letargo. Entonces lo que quiera hacer en nosotros en un día, no es mañana, como dijo el rabino, es hoy. Y si no despertamos hoy, mañana no existe. Ese es el punto, pues. Algo así. Ajá. Me iba a ir ya para adelante, pero... Hay algo que hizo mucho ruido en el concepto que usted dice que no nos merecemos. Que a pesar de que no nos merecemos, el Eterno nos da. Pero yo tengo un concepto, no sé si errado, ¿no? De esa palabra. Yo en mi vocación no la di. Yo no la di. O sea, yo no soy capaz de decir, me merezco algo. Porque si me merezco que me caigan a pata. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Por eso es que cuando estudiamos con los sabios, por ejemplo, el Baal HaTurim dice que el din, cuando tú eres juez, cuando tú eres un jaján, cuando tú eres un estudioso, voy a explicar el concepto de qué es jaján, ¿sí? Un jaján es un sabio, ¿sí? Pero un jaján actualmente es un rabino que estudia las leyes y los estatutos de la Torá, basado, por supuesto, en lo que es el Talmud, que nos da las leyes, la Mishnah nos da las leyes. La Gemara nos da las ordenanzas, estatutos, cuándo, cómo, con quién aplicarlo, a qué medida. Entonces, por eso es que ustedes ven que en la Gemara hay discusiones entre sabios. En la Mishnah no hay discusiones. En la Mishnah es una enseñanza. Mishnah es enseñanza. Y la Gemara es la discusión de esa enseñanza, como ponerle en práctica. Obvio que entonces el Baal HaTurim nos dice: ¿quién es el merecedor de darnos la función de cómo cumplir la misbó? Un sabio. Un sabio, por medio de los sabios, de los jajamín, de los sabios del pueblo de Israel, es que este mundo se sostiene. Por medio de ellos. Porque son los que nos imparten lo que nosotros podemos cumplir, lo que no podemos cumplir. Entonces, obviamente, en línea general, nosotros no merecemos nada, ni a los sabios,
Pero Hashem en su infinita misericordia coloca almas gigantes dentro del pueblo de Israel que nos dan que nos dan juicio, que nos dan ordenanza, pues son personas que estudian cuándo, cómo, por qué, dónde, a qué medida, quiénes sí, quiénes no. Entonces, ese esfuerzo que hacemos nosotros, que hace el jajam en tratar de llevarnos a conectar con el Creador, tiene un mérito. Ese es el imagen de Dios, el Nefesh Elohim manifestado, el alma divina manifestada en el ser humano es el jajam que me dice cómo conecto con el Creador. ¿Cómo conectas con el Creador? Mira, te voy a explicar, dice el Baal HaTurim. El sueldo ganado es el din, y si no, es un regalo gratuito. Rabbi Nachman dice, el Ramban dice, las leyes son aplicables solo para un mandamiento y las condiciones son que el hombre necesita claridad cerebral para limitar cuándo cumplir una misbó y cuándo no. El jajam es el sabio que te va a decir cuándo tú puedes cumplir esa misbó y cuándo no. Por ende, ellos tienen mérito. Por ende, ellos le tenemos que dar respeto. Son ese canal de conexión entre cómo nosotros, el pueblo, podemos dirigirnos al Creador. Entonces, sí, obviamente nosotros no alcanzamos esos niveles, pero ellos son merecedores. Pero es difícil porque usted está diciendo cuándo podemos cumplir esa misma y cuándo no. O sea, en el sentido de decir, bueno, a mí me pasó en Colombia, incluso te comuniqué a ustedes, nosotros nos conectábamos los lunes y los jueves, y yo me conectaba gracias al internet y podía hacer eso con mis hermanos que vienen los lunes y los jueves. Claro. Valga la cuña que vengan los lunes y los jueves, los varones. Bueno, cuando estaba ahí, hubo 7:15. Arrancamos. Quien esté. Sí, si te uno solo. No, siempre vemos más de uno, pero a las 7:15 arrancamos. En punto, ni más ni menos. Para los varones. A los varones, porque necesitamos miniar los varones los lunes y los jueves para poder alejar. Vea, perdón, hermano, eso está importante, pero mira lo que voy a decir. ¿Qué pasa cuando los sabios nos enseñan que lo que me da vida es mi conexión con la Torá? Hoy estamos vivos. Gracias a que hubo Minyan, abrimos el Ejal, recibimos la luz de la Torá, tenemos vida. Ahora, esa luz, dicen los sabios, que no puede pasar más de 48 horas en abrirse el Ejal para yo recibir la luz de la Torá que va a irradiar mi alma y mantenerme vivo. Por eso los sabios establecieron Shabbat, se lee la Torá. Los lunes, ya pasó domingo, ¿verdad? 24 horas. Y lunes, ahí rayadito las 48 horas, porque como leemos Torá en la mañana, en la tarde, ¿sí? Entonces no llegamos a 48 horas. Entonces estamos salvos. El lunes abrimos el Ejal si hay minyan. Tenemos vida otra vez, no nos morimos. 48 horas sin tomar agua, te deshidrata y te mueres. Y la Torá es agua. Viene entonces y los sabios dicen, ¿cuándo vamos a establecer otra vez? Vamos a establecer el jueves, que estamos en raya, lunes. Leemos Torá el lunes, el martes no leemos, el miércoles no lo leemos, 48 horas, despertando el alma, ya salimos corriendo el jueves a recibir otra vez Torá, abrimos el Ejal, tenemos vida, tomamos agua, nos mantenemos vivos. Viene viernes, previo Shabbat, y Shabbat. ¿Qué pasa entonces si tú tomas agua hoy y tomas agua el Shabbat que viene? Te mueres. Uno zombie. Entonces, si tomamos agua una vez a la semana, se nos seca el alma, se nos seca el entendimiento de cómo cumplir los mismos correctamente.
Esa es la importancia, hermanos queridos, de venir los lunes y los jueves. Si no venimos los lunes y los jueves, 10 varones a abrir el hall, la congregación sigue muerta. Muerta. Y no tenemos fuerza en Shabbat a veces y decimos, yo tengo una reunión, yo me tengo que ir, yo no puedo cumplir Shabbat completo. ¿Por qué? Porque como en semana no te alimentaste, tu alma está seca y en Shabbat te cuesta cumplir. Cuña a eso que estaba diciendo mi hermano. Siga. Bueno, entonces, disculpa. Yo me voy a Colombia 3 meses con mi hija a compartir, a conocer a mi nieta. Y en el tiempo que yo me fui, yo intenté todo lo posible estar conectado con la congregación. De por sí, fielmente era el Shabbat, los lunes y los jueves. Mi hermano me conectaba y podía estar allá. Pero una semana que mi hija me dice, papá, le dijo a una amiga que va a venir un perro, que lo voy a cuidar. Y entonces yo dije, bueno, está bien, pero entonces el perro orinaba y fecaba en la sala. Yo me tenía, acuérdate que en Colombia es 1 hora menos. Yo me paraba a las 5 de la mañana para ir al baño, a acomodarme y estar a las 6:15 activado, porque aquí era a las 7:15, pero allá era a las 6:15. Entonces, cuando me levanté, conseguí un desastre en la sala, donde había una fiesta en todo el piso, no les puedo describir lo que había ahí, y no me iba a dar tiempo, como si fuera tú, voy a hablar fuerte. Si en la escritura te dice que no te puedes echar ni un viento cuando te pones el tefilín, no puedes ni hacerlo. Está prohibido. Si alguien está mal del estómago, está prohibido que te lo ponga. Mucho más con todo eso que estaba ahí. Y entonces, wow, me confrontó y dije, no voy a rezar. Y eso me chocó. Claro, yo cumplí una mi voz porque no puedo rezar con esa condición. Pero entonces después hizo más desastre, hizo en todos lados, yo no sé ni. Eso tuvo consecuencia de que yo le dije a mi hermano, fue culpa, ¿sabes qué fue culpa mía? Porque yo decidí irme a un sitio, a pesar de que, y adaptarme, y yo no me puedo adaptar a la condición de que yo me voy a un sitio y me voy a alejar del Eterno, que era lo que decía él, la Torá de los Hebreos. A mí me encanta, no, si yo me voy, yo decía mucho, si yo me voy a un país y me alejo del Eterno, no sirve. No, que gané plata, si ganaste plata, y en la condición con el Eterno, y me estaba dando cuenta de que me estaba alejando. Y yo dije, me voy corriendo para mi tierra, porque aquí sí, disfruto con mi nieta, disfruto con mi hija, pero entonces en Shabbat era un confronto que no lo hacía como era. Y entonces yo dije, no, ya me voy. Entonces, esa es la consecuencia que pasa. Cuando tú te alejas de eso, entonces, ¿cuándo voy a cumplir la misma y cuándo no voy a cumplir la misma? Bueno, ahí no la puedo cumplir. Para eso tenemos la definición. Ahí no la puedo cumplir porque hay algo ahí. Eso sí da. Que no puedo hacerlo, a pesar de que el Eterno me dice a mí, pero aquí hay algo que yo no puedo hacer, no me puedo poner. Pero mira lo que dice entonces la definición del Jajam, ¿no? ¿Qué representa el sabio del pueblo de Israel? A Elohim. ¿Qué es Elohim? Din, juicio, rigor, fuerza, poder, autoridad. Es la expresión de la naturaleza. Lo natural tiene que muchas veces ser dirigido con fuerza para que no haya un desorden. Entonces, el din, el juez, que es de la columna izquierda, el lado de Geburá, que el Beidín tiene que ver con el lado de Geburá, porque es juicio, es restricción, es autoridad, poder de Dios, nos dice que es también el aspecto del Abba, del papá. ¿Cómo es papá, mamá dentro de casa normalmente? Para que entendamos a un nivel básico. Papá normalmente es quien dice no. A ver que yo quiero, usted no va.
pero todos mis amigos van, pero usted no es todo su amigo. Pero es que yo quiero, no me importa lo que tú quieras. No va, no quiero que te digan conmigo. Usted se queda aquí, yo estoy resguardando tu vida. Punto. Ese es Mishpatim. Mishpatim te dice, le sacaste el ojo, ojo por ojo, medida por medida. Hazte responsable. No le eches la culpa a algo externo. Fue tu culpa. Asúmelo. Quita el ego. Reacciona. No sirve nada llorar. Despierta, camina, esfuérzate, activo. Ese es papá, ese es Abba, ese es Elohim, ese es el Jajam. Mamá, no, mamá es un concepto totalmente distinto. ¿Quién es mamá? El Cohen. El amor, la misericordia, normalmente el Gese es la que, pero no seas tan duro, papá, ¿sabes? Es bondad, vamos a darle otra oportunidad, yo voy a hablar con él, con ella, él va a hacer caso, ella va a hacer caso, se portan bien, ¿sabes? Ese rajen, esa misericordia que a veces si no se sabe controlar, lo que hace es dañar, ¿sí? Por eso tiene que tener las dos partes. Lo que decía, en Devarim habla sobre que cuando el Cohen venía después del juez, el juez veía el caso y decía, ajá, tienes Sará, ¿por qué? Bueno, es que yo cumplí con esta misbó y cumplí con esta misbó. Claro, ahora te voy a decir lo que dice la ley. La ley dice, y es lo que estamos estudiando hoy, la ley dice que tú, y voy a aclarar eso de ojo por ojo, diente por diente, porque hay algo que hay que entender de lógica y de sentido común. Imagínense ustedes que yo les digo ojo por ojo, diente por ojo por ojo es literal. Literal. Es decir, una persona me saca el ojo a mí, a ver Galila, el Eterno no lo permita, y yo le digo, te saco el ojo, pero el que me lo sacó es ciego. ¿En qué le afecta? En nada. ¿Se hizo medida por medida? No hubo justicia. Porque aunque le saqué el ojo, él no veía. No sirven sus ojos. Entonces, ¿qué me importa a mí sacarle el ojo? Cuando se hablan estas cosas en la Torá, no son literales. Hashem no promueve la violencia. Dicen los sabios en la Gemara que esto era un dialecto de la época para que entendieras la responsabilidad. Cuando dice mano por mano, es que si tú le fracturaste la mano, ahora tú vas a tener que ir al juez y el juez va a determinar de qué trabajaba él. Él araba la tierra. Ok. ¿Y de qué trabajas tú? Bueno, yo trabajo vendiendo ganado. Bueno, ahora tú vas a tener que vender el ganado y o pagarle a alguien para que le are la tierra a él porque él perdió su mano y tú lo vas a tener que mantener ahora, o tú vas a tener con tus manos tener que arar su tierra. Eso es mano por mano. Restaurar el daño con una acción que cubra el daño que tú causaste. De por vida. ¡Ey! ¿Qué es eso? Yo jamás le alzo la mano. Porque ¿qué pasa? Si yo, pónganlo en concepto de humanidad. Yo le pego a alguien y le corto la mano. Otra vez, el Eterno no lo permita, a ver, Jalila. Y le corto la mano. Y a mí me dicen, bueno, me tienen que cortar, te van a cortar la mano. Quedamos igual. Hay restauración. Te odio más. En lo que pueda te mato. Así me vayan a matar. Porque ese no te restaura. El que yo te destruya a la misma medida que tú me destruiste a mí,
No tiene sentido. No es Torah. No son los principios que Dios quiere establecer. ¿Qué sí te afecta a lo que le afecta a todo el mundo? Mira. El money. El dinero que vas a tener que ahora tener que cargar a esa persona de por vida, y tú dices, no, eso no lo hago yo porque es que me va a costar mucho. Eso era para mi hermano, eso era para mis hijos, eso era para mi esposa, y ahora tengo que mantener. ¿Y qué sé yo si ese es un sangaletón? ¿Ah? Oh, va a tener ese bacalao ahí arrimado y le va a decir, hey, mira, y lo mío. Y si no tienes ni para ti, te tienes que vender como esclavo, porque tú tienes que seguir pagando tu deuda. Entonces es duro lo que nos dice la Torá, porque te hace consciente de que el daño que causaste de ojo por ojo lo vas a tener que pagar a la medida de lo que el juez te vaya diciendo. Y yo sé que son palabras muy fuertes las que dice la Torá cuando habla de si un hombre golpea a una mujer embarazada y el niño sale, pero no le pasó nada. Ah, bueno, no pasó nada. Bueno, disculpa, fue un mal. No tiene como sentido. No tiene sentido, ¿verdad? Así como de que un ciego y tú no persona que hace. No tiene sentido. Es como en Devarim cuando nos dice, cuando vayas a la guerra y vienes en el campamento enemigo, una mujer hermosa y te gustase, te la vas a llevar para tu casa. Es en la película, vean la película y analícenla ahorita. Te la vas a llevar a tu casa. ¿Quién está en tu casa? Tu esposo y tus hijos. Cuando tú vengas con una mujer, mira, aquí traigo que me gustó. Así como está haciendo la hermana. Pero al hombre. Claro, al hombre. ¿Cómo que te gustó? Te me vas. ¿Y usted cree que ese pensamiento es de ahorita y que la mujer de antes? Sí, señor, todo lo que tú digas, eso es mentira. Eso es mentira. Ahora se ve más. Ahora se ve más. Pero antes también las mujeres se molestan. ¿Cómo no se va a molestar? Estás hiriendo. Estás ofendiendo su emoción. En la entrega que te dio esa mujer. ¿Cómo tú vas a ofenderle y le vas a decir, mira, aquí te traje a esta y la vamos a tener un mes aquí encerrada a ver si me gusta? Si no me gusta, bueno, la despacho. No, usted se va con ella, si no te guste, si te guste, por estar inventando de traérmela. La Torah a veces nos hace historias no lógicas que parecieran exageradas para que tú digas, yo no me voy a meter en ese problema. Ni por aquí me va a pasar por la cabeza el tener yo el que sacarle un ojo a alguien, en quemar a alguien, en golpear a una mujer embarazada. Yo fui esclavo, yo sé lo que duele todo ese maltrato que hicieron a mi pueblo. Ahora yo lo voy a hacer con otro, por venganza. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Imposible. Eso no es literal. Y es importante que sepamos esto porque el Eterno nos dice que con el tiempo, y es algo natural, se te van a olvidar las cosas. Y como se te va a olvidar que fuiste esclavo y ahora tú tienes esclavo, puede que en otra generación, así como le pasó al Paró que se olvidó de Joseph y de todo lo que Joseph había hecho por Misraim, a mí también como ser humano se me puede olvidar lo que Hashem hizo por mí. Por eso me da leyes con él para mantenerme conectado a lo espiritual y leyes con mi hermano para mantener un orden. Porque si no, entonces nos volvemos monjes del Tíbet, que son muy espirituales y se campañan con meditaciones. Y es lo que yo les digo a veces a los hermanos que no quieren nada más. Cabalá, ajá, ¿y tú qué? Te vas a montar en una montaña y vas a secar el paño. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? La conexión del ser humano es que traiga lo espiritual a lo natural y lo natural a lo espiritual. Esa es la verdadera conexión. Entonces cuando en otros conceptos la espiritualidad la aíslan de la sociedad, la aíslan de la humanidad, porque ellos son tan elevados que entonces flotan y tienen visiones y todas estas cosas impresionantes, que no digo que no son parte de lo que queremos para nuestras vidas, pero es parte
no es el todo. Hashem nos da estatutos como Mishpatim para que nosotros digamos: el que maldice a su madre, el que maldice a su padre, el que maltrata a un hermano, el que ofende, el que rompe, tiene que pagar, tiene que tener consecuencias. Eso es juicio, eso es amor, eso es din, eso no se puede pasar por alto. Nosotros debemos dejar de ofendernos. No me gusta lo que el hermano está haciendo. Dicen los sabios en la Gemara: para yo poder cumplir con la mitzvot de corregir a mi hermano, debo despertar un aroma agradable en él. Lo hablaba hace un rato con mis hermanos en la mesa cuando estábamos haciendo la seudá. ¿Cómo despierto yo un aroma agradable? Si alguien está haciendo algo incorrecto de lo que dice la Torá, es tu deber de corregir a tu hermano en amor, no criticándole. Si ya tu hermano está señalando el defecto o la agresión o el incumplimiento solamente de lo que esa persona está haciendo por quizás desconocimiento de lo que dice la Torá, entonces tú no estás despertando un buen aroma. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Si se estableció como estatuto, el varón debe tener, para poder estar dentro de la congregación, esta vestimenta así asado cocinado. La dama debe tener esta vestimenta así asado cocinado. Pero yo no sé los recursos. No sé cómo vive. Y entonces viene la persona y yo automáticamente, mira cómo está vestido. ¿Qué es eso? Eso no le agrada a Dios. Y como no le agrada a Dios y yo no tengo pelo en la lengua, yo le voy a decir su cosa en su cara. Porque yo soy din, el juicio de Dios, porque yo conozco la ley. Y vengo y le digo: hermano, la próxima vez que usted venga así, no me entre la Keilah. Y no lo escucho. Y no sé qué está pasando en su vida. Y no tengo rajamí, no tengo misericordia. No me importa. Porque yo quiero que se cumpla lo que está diciendo la Torá. ¿Desperté un aroma agradable? No. Al contrario, alejé a esa persona de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces la forma correcta es primero escuchar, porque cuando el juez iba a determinar un juicio, primero escuchaba: tienes Sará, ok, estás en esa condición, no viniste con la ropa que tú sabes que debes venir. Explícame por qué. Debo irte primero. Después que te oigo, que veo tu problema, entonces, según lo que dice la Torá, yo debo trabajar en mí como conocedor de la Torá para establecer un equilibrio entre el juicio que voy a determinar hacia la persona y la misericordia que voy a tener como siervo de Akadosh Baruj Hu, para poderle decir a esa persona: entonces, hermano, vamos a hacer lo posible para tener una camisa provisional, vamos a reunirnos, vamos a hacer una colecta entre varios hermanos para tener varias camisas, para que usted pueda, el día que no tenga, usted puede usarla, pero ya sabe que debe tener el esfuerzo, porque venimos a un servicio del Creador, a gozarnos con Akadosh Baruj Hu, y Él nos exige por esa comunión que estemos elegantes, que estemos hermosos, que estemos bien presentables. Y bueno, sabiendo que usted está pasando por esta situación, le vamos a prestar este apoyo, esta ayuda, pero usted tiene que esforzarse en la medida de sus posibilidades en también hacer lo posible por sus propios medios. Oye, que me es muy difícil, no importa, esfuérzate. Sé que es difícil, todo es difícil, pero tú tienes la capacidad, porque Dios te puso en este lugar. Dios te trajo aquí con nosotros con un propósito de que tú te desarrolles, que tengas crecimiento, que tengas restauración, no para que te quedes en el lugar que estás.
ahí despierta un aroma agradable. Le estoy diciendo lo mismo. Eso también está en cada uno de nosotros. Eso es el juez. Eso es el juez y el sacerdote. Pero yo tengo que evaluar cada situación por individual, porque no todo es general. La condición tuya no es la misma condición de Orlando, no es la misma condición de Caleb, no es la misma condición de Alejandro. Entonces, si yo la quiero comparar, mi condición con la de otro, para decirle que se esfuerce, puede que sea riguroso y que vea nada más el juicio. Pero, ¿para qué entonces los sabios nos dicen? Antes de jugar, ponte en su zapato. Ponte en su lugar. No lo veas desde tu punto de vista. Tu punto de vista en él no aplica. Aplica es su situación y tú, como ya pasaste, entonces tú puedes llevarlo a otro lugar. Eso es despertar un aroma agradable. Eso es amar a tu prójimo. Eso es lo que Hashem quiere que nosotros tengamos en la unión del Din, conociendo la Torah, los estatutos, la responsabilidad que debe tener, que debe hacerle responsable. No es que lo vas a dejar así y le vas a decir, yo te voy a mantener ahora, de ahora en adelante. No. Es despertarle ese estado de conciencia, pero ayudándole. No, si ya tengo, si ya yo tengo las posibilidades y lo hago por negligencia, ahí activa juicio y no hay misericordia. Si yo lo hago es porque a mí me da la gana, como por ejemplo, que alguien me diga, oh, mira, y porque tú saltas, lees así todo hacia adelante y te doy las bases de la Torah y te digo por qué los sabios establecieron que es las 4 esquinas y tú te lo quieres poner como tú te dé la gana, te cae juicio. Punto. No esperes misericordia a cabo de ya tiene el conocimiento. Para eso es que se establecen las dos partes. Ya todo lo que tenemos aquí conocemos lo que es la parte de la obediencia, por la experiencia que hemos tenido cada uno, hemos conocido la misericordia del Eterno. Por eso es que hemos estado aquí, estamos constantes aquí y vamos creciendo, y eso es uno de los hijos que se va cumpliendo. La persona que hoy actualmente ya está mucho más empapado con la escritura, se da cuenta de que la otra persona no está empapada, de que ya está empapado, no puede utilizar el papel de juicio, de juez, sino para que utilice el papel como el de padre. ¿Por qué? Porque ya tiene herramientas para qué, para salir adelante como en la obediencia y enseñar al que está en el camino. Por eso van las dos cosas, ¿sí? Por eso van los dos. Va el juez que te va a escuchar. Ah, ¿cuál es tu caso? Porque puede que alguien llegue y que ya tenga conocimiento, pero como se la tira de frescolita, entonces no quiere aplicarse porque dice, nada, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Viene el juez y escucha. Si ve el caso y es relevante aplicarlas a mi misericordia, se aplica. Si no, juicio. Ese es lo que es el deber ser. Eso es lo que explica el Talmud Bavli en el Tratado de Kedoshim 20a, que dice, los estatutos de la ética que desafía la lógica humana. ¿Quién compra a un esclavo? Es aquel que quiere hacerse un amo a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice este tratado del Talmud que, por ejemplo, si el esclavo que yo compré no tiene almohada y yo tengo solamente la mía, le tengo que dar mi almohada. Si él no tiene vino para celebrar, hablando de un esclavo hebreo, si él no tiene vino para celebrar el Shabbat y a mí me queda nada más la copa mía, yo tengo que compartir mi copa con él. Entonces, aquel que compra un esclavo, en realidad se está comprando un amo, porque tienes que mantenerlo. No te está diciendo no lo hagas, pero le está diciendo hágalo, pues. Es papá diciéndote, mira, yo voy a ir a esta fiesta, y yo, anda. Ahí tú verás, ya yo te dije a ti lo que puede pasar en esa fiesta. Ahí van a ver personas que no tienen temor del Eterno, que están consumiendo bebidas alcohólicas, que están haciendo lo malo delante del Creador, y tú eres un hijo acá de Barú que no tiene nada que hacer ahí. Anda.
Después no te arrepientas de las consecuencias que vayas a vivir. No, yo mejor me quedo. No es meter miedo, es darte cuenta de que tus acciones tienen consecuencias. Entonces, eso es lo que la Parashá en este tratado nos viene a decir. Ahora, el Arizal, por supuesto, el Arizal es el Arizal. Isaac Luria Kenasi nos da una perspectiva espiritual que nos saca de todo el concepto de la materia y nos dice que, por ejemplo, en el caso del verso 6, en Shemot 21:6, cuando basado en Kedoshim 22b, ¿por qué la oreja es perforada? Porque la oreja se escuchó lo que se dijo en el monte Sinaí. Ki li bene Israel abadim, porque los hijos de Israel son mis siervos. No tienen un señor como siervo, sino que son siervos directos de Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿por qué te perfora la oreja? ¿Por qué tienes que estar 6 años en esclavitud con tu hermano? Como preferiste no ser libre, sino ser esclavo de un hombre, entonces dice que esto se conecta con el resto de tu vida. ¿En dónde? En el Seirampín, en el rostro pequeño del Eterno, donde vas a pasar procesos de bondad, de rigidez, donde vas a tener cierto equilibrio en tu vida, donde vas a tener victorias, donde vas a tener que aceptar muchas cosas para que te dé fundamento. Esto es el Seirampín, esto es el rostro pequeño del Eterno. Vas a tener que pasar por procesos de vida que no eran para ti, por haberte esclavizado a un ser humano. Pero si ama a su esposa, eso sí. Tú tienes que medir las consecuencias. ¿Quién fue esclavo? Aquel que robó y que no tenía para pagar. Se hizo esclavo. Ahora, consciente, como hombre, no pongamos el caso de la mujer ahorita, como hombre, le pregunto a los hombres, si tú sabes que vas a ser esclavo y ya te dijeron, ¿no tienes esposa? No tengo esposa. Te doy una esposa, pero te voy a poner la condición. Esa esposa, cuando tú dentro de 6 años salgas libre, no va a ser libre. Y los hijos que tengas con ella, tampoco va a ser libre. ¿Tú como hombre qué harías? Dice, no me des mujer. Yo me aguanto 6 años. No. Mira, tú sabes el dolor que vas a sentir después. Tener que dejar a tu esposa y a tus hijos esclavos por satisfacerte a ti como persona porque tenías soledad. No, en el hombre no hay eso. Hay que tener guáramo, que aguantase, hay que ser fuerte. Por eso son los estatutos. La mujer lo ve desde el aspecto emocional, desde el aspecto sentimental. El hombre lo ve desde que esto va a condenar a mi familia por toda su vida. Yo no voy a poner a mi familia a que sea esclavo toda su vida. Por culpa mía. Porque yo robé. Entonces, y yo me siento solo. Bueno, dame la mujer. Y la mujer me tuvo un hijo. ¿Con qué vida voy a tener yo cuando dentro de 6 años le tenga que decir a mi esposa y a mi hijo que está chiquitico, ustedes van a seguir siendo esclavos, yo voy a ser libre? Mátenme. Eso te hace ser firme en tus decisiones, porque tienes que ser radical.
Si decides aceptar la esposa porque no tuviste la fuerza para poder aguantar los 6 años, y al hijo que te van a hacer de esa unión, tienes que estar consciente de que tú tienes que quedarte siendo esclavo toda tu vida. Porque si no vas a perder a tu esposa y tu hijo. No, que yo voy a ser libre y después los compro. ¿Con qué? ¿Con qué? Da la mentira. ¿Y si el dueño no te la quiere vender? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? No. El Eterno hace esto radical para que tú tengas conciencia de que tus acciones pueden repercutir a tus hijos y a tu esposa. Lección de vida. Mis errores que no condenen a otros, porque si no también voy a tener condenación en el Olam Abba, porque mi cela va a quedar esclavo. Por eso el Eterno dice: no quisiste oír mi palabra, bueno, y vas a ser esclavo, ahora te voy a clavar, porque tú escuchaste la Torá y no quisiste obedecer. Voy a poner una marca en tu oreja de por vida, y no vas a poder ser contado como minián. No vas a poder entrar en el sacerdocio nunca. No vas a poder hacer ningún tipo de voto. No te voy a aceptar tu sacrificio, porque eres un esclavo. Te estoy quitando la posibilidad de ser pueblo de Israel. Eso no es algo que es fácil. La Torá es activa constantemente en hacerme responsable de mis acciones. Eso hace, hermanos queridos, que yo tenga la moral de decir qué es lo que dice la Torá cuando dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Tú todavía crees en ese cuento de fantasía que la Torá te está diciendo que el que no trabaje en la calle y mantenga su casa, ese es el trabajo que tiene que hacer? ¿Tú crees en ese nivel tan básico? ¿Tú crees de verdad que Dios te trajo a este mundo a hacer teshuvá para que tú tengas un trabajo 15 y último, tengas una casa y mantengas a tus hijos? ¿De verdad tú crees ese cuento de que la abeja poliniza la flor y así nacen los niños? ¿Tú crees todavía en la cigüeña? Te voy a abrir los ojos. El trabajo, cuando la Torá dice el que no trabaja, que no coma, es el que no trabaje en sí, el que no trabaje en sus midot, el que no trabaje en su posibilidad de hacer teshuvá, el que no trabaje en sus carencias internas, en su ego, en sus expresiones, en su apatía, en sus miedos, en sus dudas, en sus debilidades. Ese nunca va a comer verdaderamente la Torá, porque es esclavo de sus pasiones, de sus deseos. Por ende jamás va a ser aceptado su sacrificio. Trabaja en ti. Trabaja en lo que te duele, en lo que te cuesta, en lo que no quieres cumplir de la palabra. Ese es el verdadero trabajo que venimos a hacer en este mundo. Adicional, hay que proveer para la casa. Esa es la parte humana, la parte física. Pero el trabajo que tú debes hacer es el de trabajar en tus atributos, en tus midot, en lo que está dentro de ti, en corregirte. No te gusta lo que te dicen, y ahí aplicamos la Torá del espejo. No te gusta lo que te dicen, trabaja en ti. Es para ti, es para tu crecimiento, para tu conexión con el Creador. Trabajar picando piedra es fácil en comparación de trabajar en el orgullo. Ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer. A eso es lo que nos habla la Torá. Voy a cerrar la primera parte para poder quizás tener un poquito de pregunta-respuesta. Pero lo que el pago viene a decirnos que se debe generar en nuestras vidas, trabajando en nuestras midot, es
los jajamín nos enseñan en Tratado de Baba Kama 83b que el primero es el nese, que es el daño permanente. Se calcula cuánto valdría la persona si fue vendido como un siervo. Antes del daño se calcula cuál sería el pago que debe hacer. 2. Sa'ar, el dolor. Se estila cuánto dinero pediría una persona por pasar por ese dolor voluntariamente. 3. El ripui, la curación. El agresor debe pagar todos los gastos médicos hasta recuperar el total de la curación de la persona. El shevet, el tiempo perdido, pagará los días del trabajo que la persona perdió a causa del daño que le cometiste. Y el boshet, la vergüenza, compensará a la persona que sufrió por esa vergüenza que pasó a causa de la ofensa que tú le hiciste. Porque que te tumben un diente con un golpe te debe causar una humillación impresionante, ¿no? Por eso era tan fuerte, tenías que dejarlo libre. O sea, cubría toda la cuota del pago. Así no, que tengo una semana siendo esclavo, le sacaste el diente, te perdiste esos reales. Tienes que dejarlo libre completo. Porque la vergüenza tiene un costo elevado para el Eterno. No podemos dejar en vergüenza a nadie. Por eso los sabios establecen 3 formas de generar paz cuando comete una falta. Y en la Gemara hay una explicación. Los sabios dicen: estas cosas te está diciendo el Eterno, por medio de estas 3 cosas te está diciendo el Eterno que puede hacer paz, por medio de un sueño quizá, o por medio de la interpretación que te dé un sabio. 1, pajarito. 2, río. 3, olla. Pajarito concilia la paz hablando, cantando, pidiendo disculpas. Oye, por favor, no lo vuelvo a hacer, no fue mi intención. Si puedes conciliar la paz así, Baruch Hashem, porque el Eterno quiere restauración con tus hermanos. 2, río, lleva una ofrenda. Cometiste una falta, a veces nos faltan las palabras, da una retribución. Mira, hermano, yo vengo aquí con esta ofrenda ante ti porque te falté y de verdad estoy muy apenado, estoy muy avergonzado por lo que hice, por lo que dije, por lo que te... Y toma, aquí voy a pagar por lo que te hice. Voy a pagar, voy a resarcir el daño que te hice, lo voy a retribuir porque tú te lo mereces con tal y que haya shalom entre nosotros dos. 3. A veces hay que tener separación. La olla. La olla tiene la facultad de unir 2 elementos, el fuego y el agua, pero sin contacto. El fuego calienta la olla hierve el agua, cocina lo que está dentro, pero está cada quien por su lado. A veces para generar paz con alguien tienes que pedirle perdón y hacer distancia, porque si no te pones de acuerdo con alguien, tú tienes que generar una distancia por shalom. No porque no lo ames, sino al contrario, porque le amas, pero como no entran en conciliación nunca, entonces tienes que separarlo. Eso es restauración. Eso es hacerme responsable de mi pensamiento, de mi emoción, de mi acción y de todas las cosas que hice antes y las que quiero corregir a partir de ahora. Hasta aquí estudiamos la parashá en mi relación tú a tú. ¿Sí? Salud.